Gloria a Dios. Bueno es el Señor, grande es en su misericordia. Vamos a orar para poder entrar al tema, y en esta hora es cómo opera el reino de Dios en sus hijos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por cada oyente. Bendecimos sus vidas, Señor amado. Pedimos, Señor, que tu gracias opere en cada corazón, rescatando, limpiando, restaurando. Tú eres el Dios de los cielos, el poderoso Señor y Salvador. Gracias te damos por ser cuidadoso con cada uno de tus hijos, porque sabemos, Señor, que en ti hay poder. Hay poder en esta vida. En el nombre poderoso de Jesús, creemos en todas tus promesas. Confiamos en tu milagro, Señor. Gracias porque tú nos haces más que vencedores por medio de la sangre poderosa de Jesucristo. Venimos en el nombre de Jesús a darte la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Bendice en esta hora tu palabra, Señor, en nuestros corazones, que podamos tener oídos para oír y contemplar las riquezas de tu gloria. Enriquécenos, por favor, que no haya corazones empobrecidos en este tiempo, que podamos tener siempre en nuestro corazón a el Dios de poder, porque solo tú eres poderoso. Nos has salvado, nos has revelado tu Hijo Jesucristo, y eso es una bendición, Señor. Eso solo tú lo haces, lo revelas, porque no para todos es esta revelación, pero tu amor y tus cuidados los sentimos y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo opera el reino de Dios en sus hijos? Lo primero que Dios mandó, después de que resucitó, se le acercaron sus discípulos y le dijeron cómo sería el tiempo que vendría. Y Él los reunió y les dijo que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y esa promesa del Padre ya la había dado Jesús, les había dicho muchas veces, porque Juan nos vino bautizando en agua, pero por el poder de Dios ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces Mateo 28, 19 al 20 les dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Entonces Dios quiere que nosotros prediquemos su palabra. Y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que Dios le dio a ellos. Y Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tomemos estas partes muy importantes en las Escrituras, que debemos ir y buscar discípulos. Se nos hablaba el domingo de hacer discipulado en casa, que cada uno tome el control, mejor si lo hace el esposo, la esposa, y que seamos llenos de la palabra para discipular a nuestra familia, porque es lo que dice la Escritura, que debemos hacer discípulos. Hagamos discípulos de nuestros hijos, hagamos discípulos de nuestra familia, que oigan a Jesucristo como el Señor y Salvador. También dice, deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario que así se haga. Y guardar su palabra, porque es bien importante que guardemos su palabra, que sean nuestros consejeros, que busquemos constantemente tomar la palabra viva y eficaz, porque por muchos siglos la palabra de Dios no ha sido atendida y en algunas oportunidades ha sido quemada. Pero
¿qué pasa? Dios es el que la hizo y Dios es el que guarda. Dios es el que guarda su palabra. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Entonces debemos caminar viendo cómo la palabra nos enseña a estarla aplicando a nuestro diario vivir. Porque solo así vamos a ser librados de la mano de los enemigos y no le vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque la santidad, ya lo hemos estado estudiando todo este tiempo, que la santidad y la justicia van de la mano de Dios. Y delante de Él nuestros días deben ser caminos de integridad. Porque ya lo vemos ahí a Juan. Juan fue discipulado, Juan el Bautista. Habían dos. Los padres eran irreprensibles. Ellos no tenían ninguna mancha en su caminar. Sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth caminaban delante de Dios y de los hombres con una actitud reverente y lleno de la misericordia de Dios. Y llegó el tiempo en el que Dios les permitió un hijo. Y Él declaró, profetizando Zacarías, que él caminaría, ser librados, iría delante del Señor para preparar el camino. Qué hermoso es, porque en este tiempo tenemos que preparar el camino para los que crean en Jesucristo, porque su segunda venida se acerca. Entonces tenemos que preparar el camino como lo hizo Juan, porque vemos que si no enseñamos la palabra, ya vemos que no lo aceptan y vienen descendencias. Estudiábamos la semana pasada en el tema del poder de Dios, cómo Dios destruyó todas esas generaciones que no guardaron su palabra. Y de ahí surge Noé con solo su familia. Y todavía de ahí surgió, el enemigo metió cizaña. También metió cizaña en Caín, cuántas veces no lo hemos visto. Y el enojo, debemos tener mucho cuidado con el enojo, porque el que está enojado muda su semblante. Y si no hace bien delante de Dios, el pecado está a la puerta y no debemos permitir eso. Entonces, ¿cómo opera el reino de los cielos en cada creyente? Primero tiene que guardar la palabra y tener abundante palabra en su corazón. O diríamos, primero recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y las prioridades que vienen es aprender a ser discípulos de Dios. Conocer su palabra, conocerle, amarlo. Por eso es que vemos a Juan, el discípulo, dice que era amado de Dios. Él era muy amado de Dios. Y aún en la isla de Patmos estaba él en prisión, pero libre para ver la gloria de Dios. Ahí en la isla de Patmos, preso, alejado de todo, ahí le revelaron el poder de Dios. Ahí le mostraron el Apocalipsis. Era un discípulo amado, un discípulo dispuesto a creerle a Dios en todo tiempo. Entonces vemos que cuando Dios está operando en la vida del creyente, cumple promesas. Porque ya vimos la historia de Abraham, cómo Abraham se postró y se rió delante de Dios cuando le dijo: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y eso era inconcebible. Pero qué maravilloso, porque Dios le estaba dando la promesa. Y dice su palabra
porque esta es una palabra de promesa. Y por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo, Romanos 9:9. Entonces sí lo cumple promesas. Dios es Dios verdadero. También vemos en la historia de Ana. Ana era una mujer estéril, sufrida, pero fue a la presencia de Dios a rogar, a buscar misericordia, y Dios operó en ella. Operó y le hizo una mujer fértil. Ahora, en nosotros, ¿cómo Dios quiere operar? Quiere que tengamos una vida fértil, no estéril para Dios. El enemigo hace que nosotros podamos llegar a ser estériles aún en la casa de Dios. Pero Dios prepara a sus ministros y sus servidores. Ya vimos el ejemplo de un libertador, Moisés. Moisés fue un libertador y caminó agradando a Dios. Pero ¿por qué nace Moisés? Porque Dios le habló. Dios le habló en la zarza. Dios vio el poder de Dios obrando en él. Qué hermoso, ¿verdad? Que nace Moisés y por ser tan hermoso, era un niño tan hermoso, que la princesa no se detuvo para cuidarlo, no permitió que la sentencia de muerte llegara a su vida. Al contrario, lo cuidó y le propuso un camino de bendiciones. Eso es lo que Dios está haciendo, porque hay un enemigo provocándonos a muerte, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para obrar en nosotros con poder y gloria, y Él nos va a salvar y nos va a llenar. Por eso cuando Moisés se encontró con la zarza encendida, esa zarza que no se apagaba. La zarza es un arbolito muy pequeño, de hojas muy pequeñas. Sus palitos son bien débiles. Se da en los desiertos. Pero aún en esos, Dios hace arder su fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, aunque seamos débiles, como la zarza, el fuego de su espíritu quiere descender a nuestros corazones y operar desde adentro para gloria y honra de Dios. Entonces vemos cómo Moisés caminó agradando a Dios en todo tiempo. Por eso es que dice la Biblia en Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y también vemos como Samuel, por causa de esa mujer que se humilló bajo la mano poderosa de Dios, operó de una manera maravillosa. ¿Qué sale de Samuel? De Samuel logró salir un profeta, un juez, un hombre que declarando el poder de Dios vio maravillas. Él iba con visión de Dios y Dios operaba en él. Y cuando él ya muy anciano partió de esta vida, él llamó a todo el pueblo y les dijo, si algo les debo, díganmelo ahora, yo les voy a pagar. Todo estuvo a cuentas en toda su vida. Manejó su vida con integridad, manejó su vida dejando que operara el reino de Dios en su corazón. Son ejemplos pasados, pero Dios quiere que nosotros los tomemos en cuenta hoy en día. Sacó a un David, Dios hizo de un David un adorador. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Espíritu de Dios vino de una manera poderosa en David para hacerlo un adorador. Y entonces Samuel sabía que él iba a ser el rey y lo unge con aceite, operando en él grandes cosas, mudándolo en otro hombre
para que pudiera hacer la perfecta voluntad de Dios. Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Escritura que de David desciende, de esa genealogía, desciende nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Dios prepara en esta tierra jueces, profetas, sacerdotes, reyes. Debemos caminar en esa integridad. Por ejemplo, vemos también en las mujeres, vemos a María Magdalena, la hizo Dios una líder para anunciar al Cristo resucitado. Aquella mujer, dice la Biblia, que después de haber resucitado muy temprano el día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que le habían echado fuera 7 demonios, porque el poder de Dios liberta. El poder de Dios hace liberaciones. Revisemos qué está en nuestro corazón, qué insistencia tenemos de un pecado, y echémoslo fuera en el nombre de Jesús, porque el diablo manda sus saetas encendidas para que nosotros no hagamos la voluntad perfecta de Dios. Pero María Magdalena se mantuvo firme. De ella se echaron fuera 7 demonios, pero ella fue una mujer íntegra en su caminar. ¿Operó Dios en ella con poder y gloria? Claro que sí. Y había dado órdenes. Dios le otorga el poder para comunicar que Él ya había resucitado. Así que ella sale declarando para que ella pueda anunciar. Anunció a los discípulos: he visto al Señor, y el que le había dicho estas cosas. Eso es muy hermoso verlo, porque vemos como en Lucas capítulo 8, Dios sanó a muchas mujeres, las liberó, hizo sanidades del corazón, hizo sanidades del cuerpo. Dios glorificó su nombre, y entre ellas encontramos que raras veces podemos hablar de ella, es Susana. Dice que era una mujer que contribuía de sus bienes personales para el sostenimiento del ministerio de Cristo. Ella operó Dios en su vida y después no le negaba nada. ¿Por qué? Porque lo material sabía que Dios lo multiplicaba. Fíjese qué maravilloso que Dios anda buscando operar en su vida, operar milagros económicos, pero le pide a cambio que pueda proveer a los demás. Le pone ahí el mensaje. O en la obra del Señor nos pide que seamos parte de esa ayuda. En varias ocasiones se ha pedido a la iglesia que se colabore en diferentes aspectos, comprando sillas, levantando templos. Y el pueblo debe estar bien dispuesto, porque Dios opera milagros maravillosos. Ya lo vimos la semana pasada que Él es el Cristo de la gloria, el que opera milagros. Entonces en nosotros se va a manifestar de una manera gloriosa. También vemos a otra mujer, Ana. Era una profetisa. Dice que era una profeta de la tribu de Aser, de edad muy, muy avanzada, como de 80 años. Mujer fuerte para trabajar en la obra de Dios. Qué precioso ver cómo opera Dios en la vida de los creyentes. Hay muchas mujeres de 80, 90 años y que caminan y que ven la gloria de Dios, porque Dios está operando en ellos. Hay poder de Dios en sus vidas. Qué precioso es encontrar esa clase de mujeres en este tiempo, porque vienen a ser como Ana. Que Dios nos ayude a ser como Ana para llegar a muchos años en la casa de Dios,
pero no inútiles, sino sirviendo en su obra. De muchas maneras podemos servir a Dios. Ella servía en el templo. Ella seguramente hacía limpieza, oraba, dice la Biblia que hacía oraciones, ayunaba. Así le encontró Dios y pudo ver a ese bebé, al bebé Jesús, y profetizar de parte de Dios que Él era el Mesías. Pocos reconocieron a Jesucristo cuando estuvo bebé, pero a los que le dio ojos y oídos para verlo y oírlo, fue la gloria de Dios. Entonces sí, necesitamos caminar en esa vida. Y en el Antiguo Testamento también vemos a Jeremías. Jeremías, un profeta de Dios, marcado bien en la palabra. Y vemos en la Escritura, Jeremías 1:5, que le dice: antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. ¿Cómo opera ese reino de Dios en las vidas? Lo hizo un profeta. Lo hizo un profeta como Daniel también, ya lo hemos visto. Daniel en el foso de los leones operó Dios de una manera tremenda. Hizo obra preciosa en la vida de Daniel. Los leones no se lo comieron. Qué maravilloso ver el poder de Dios obrando en sus hijos. Debemos marcarlo en este tiempo. Debemos vivirlo. Que no se nos pase nada de la gloria de Dios. Hay poder en su nombre. Caminemos viendo al poderoso Salvador. También dice que había un Felipe. Felipe fue un evangelista. Y como evangelista él tenía 4 hijas que profetizaban. Esas 4 muchachitas dentro de la iglesia profetizando. Qué emoción ver el poder de Dios obrando en esas niñas. Hacemos la invitación a todas las niñas, a todas las jovencitas, para que profeticen, para que busquen la llenura del Espíritu Santo, que Dios opere en sus vidas poderosamente. Yo trabajé con muchos niños y ese tiempo habían más de 1000 niños. Éramos 100 maestros trabajando con ellos. Y las jovencitas las niñas de 6, 7 años, profetizaban dentro de ese pueblo, dentro de la iglesia de los corderitos, como me gusta llamarles. Ahí profetizaban. Así dice el Señor, decía, pero con el poder y la unción. Quiere decir que Dios puede operar dentro de nosotros grandes cosas, grandes maravillas. Necesitamos ser llenos de la virtud de Dios para que se operen los milagros en nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene 9 dones y 9 frutos. Anhelémoslos, busquémoslos. Seamos árboles plantados junto a las corrientes de agua vivas para que tengamos siempre al Dios Todopoderoso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios a su Espíritu, al que lo pide, lo da sin medida. Entonces sí necesitamos caminar en ese poder de Dios. Entonces Dios ha sido bueno, nos bendice y queremos que todas, en Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando vemos el poder de Dios, vemos ahí su naturaleza. La naturaleza de Dios es esencialmente espiritual. Y aunque en la encarnación de su Hijo Jesucristo, Él vino como hombre, Él traía el poder de Dios, porque lo dice su palabra, ¿verdad? Y el amor de Dios para su creación son grandes. Dios Padre envió a un gran rey
para que nuestras vidas estén depositadas en el poder de ese gran Señor. Y Dios desde luego habita en una luz inaccesible, y Él no es el que pone la oscuridad, el enemigo es el que pone la oscuridad, pero Dios no comparte su escenario, ya lo vimos con otros, con el pecado. Él prepara a un pueblo bien dispuesto y pone el querer como el hacer para que caminemos en novedad de vida. Dios es bueno, Él es fiel. Por eso necesitamos caminar. ¿Y cómo entramos a este reino de Dios? Primero, porque se abren las puertas de Dios en los cielos para que pueda entrar el justo Rey en nuestros corazones. Porque al abrir las puertas allá arriba en los cielos, Dios nos bendice. Isaías 60:11 dice: tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión. Dios nos quiere visitar con poder, transformarnos. Conocí una pareja que el esposo era difícil, pero celoso, complicado, amargado. Pero cuando vino a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuenta la esposa que lo mudaron en otro hombre, porque el poder de Dios entró salvándolo, cambiándole su carácter, cambiándole sus actitudes. Y Dios opera en los corazones. Tengamos esperanza, confiemos en nuestro Dios. Hemos visto de hombres que han sido borrachos en gran manera, pero quien los cambia es Dios. Nosotros no podemos mudar a nadie, cambiar a nadie. Nosotros tenemos que orar para que el poder de Dios descienda, porque la gracia que nos ha sido dada podemos usarla en oración. Oremos delante de nuestro Padre Celestial cuando miremos una necesidad y pidamos al Rey de Gloria que Él transforme las vidas, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para transformar las vidas, para hacer cambios. Vemos que Dios hizo cambios maravillosos. Por ejemplo, vemos a Pedro. A mí me gusta poner el ejemplo de Pedro siempre. ¿Por qué? Porque ofrecía, pero no cumplía. Siempre estaba él levantando la mano y usando métodos incorrectos. Porque cuando llegaron a apresar a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Y qué hizo Jesús? No es con espada, le dijo, ni con ejércitos, sino con el poder de Dios, como se logran las batallas espirituales. Y él lo entendió desde luego, y ha de haber pedido perdón al Señor. Nosotros muchas veces queremos agarrar fuerza y decir de todo, pero no es así, no es así. La naturaleza de Dios se mueve en nuestro corazón cuando rendimos en el altar. Si se recuerdan en el tabernáculo que hizo Moisés, ahí estaba el atrio. En el atrio, ahí se hacían los sacrificios. Ahí estaba el fuego del altar que no se consumía. Ese fuego de ese altar servía para llevar, cada quien llevaba sus corderitos, sus ofrendas. Ahora nosotros entramos por el atrio para pedir al Dios del cielo que opere en nosotros, humillando nuestro corazón. Opera, Padre Celestial, muda esta clase de hombre o esta clase de mujer violenta, incrédula, múdala en una mujer creyente, en una mujer espiritual. Tenemos que aprender a ser mujeres espirituales, porque ya lo vimos que sí habían mujeres en el tiempo de Jesús sirviendo en tocante a las cosas
materiales, ellas proveían. Dice que las mujeres proveyeron. También vemos a aquel hombre que le donó su sepultura a Jesús. Cada uno estuvo pendiente de hacer una obra para Dios, porque había operado el reino de los cielos en el corazón. Una vida llena del Espíritu es una vida dadivosa, es un adorador, es una persona que no puede dejar de ver a Dios, porque Dios nos ha alcanzado con su gracia y misericordia. Por eso es que vemos a María Magdalena, ya la hemos estudiado muchas veces, pero la vemos trabajando para Dios, moviéndose para Dios, trabajando con todo su corazón. Y también vemos a María dispuesta a ser la madre del Hijo de Dios, aunque eso costara el vituperio de todos los que la conocían, porque no sabían el plan de Dios. ¿Qué dice la Escritura de ella? Que sería llamada bienaventurada, porque el Dios del cielo operó en su corazón, operó vida, vida abundante. Qué hermoso es ver vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, transformadas para caminar dándole la gloria, la honra al único Dios poderoso. Avancemos en esta vida espiritual, no nos detengamos, revisemos cómo caminaron en el tiempo pasado. Vemos a una Sara que le llamaba, dice que es la madre de todas las que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, porque el reino de Dios se estableció en la vida de ella, porque Dios hizo grandes cosas en su vida. María Magdalena, trabajando Dios en ella, preparándolo y haciéndolo una mujer fuerte, una mujer llena de la gracia de su Espíritu. Ese poder solo lo puede hacer Dios. ¿Hay poder en la sangre de Jesucristo? Claro que sí. ¿Hay poder en su misericordia? Claro que sí. Pero nosotros debemos buscar. Ahora, si nosotros nos quedamos cómodos en la casa, nunca estudiamos su palabra, no ayunamos, no oramos, así no va a operar Dios en nuestros corazones. Pidamos con todo nuestro corazón: Señor, haz tu obra en mí, glorifica tu nombre, exáltate, como lo hiciste en los tiempos pasados con todos esos siervos tuyos. Porque si lo hacemos así, vamos a ser adoradores, vamos a ser gente preparada delante del Señor. Todavía avancemos, todavía hay mucho que recorrer. Oseas dice que aquí en la tierra no terminaremos de conocer el poder de Dios. Proseguiremos en conocer a Dios. Por eso es que necesitamos caminar delante de Dios. Avancemos en esta vida espiritual. Démosle la gloria, la honra, démosle el honor a nuestro Padre Celestial y dejemos que opere en nuestras vidas, que cumpla sus promesas, que seamos libres. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Enseñándoles a guardar todo lo que os ha mandado. ¿Qué nos ha mandado el Señor? Leer su palabra. ¿Qué más nos ha mandado? Buscar su rostro con todo nuestro corazón. Y si no estamos dispuestos, pues no vamos a tener una vida espiritual abundada, porque la Biblia dice que la leche espiritual es para los niños, pero la palabra sazonada, la palabra madura, es para los que han avanzado en el conocimiento y los que tienen sus sentidos ejercitados para el creer como el hacer. Han buscado a Dios con todo su corazón. María Magdalena no la vemos detenida, ella siguió a Jesús y fue en busca de Jesús.
era una discípula en todo el tiempo que caminó. Esos 3 años y medio, desde el momento que ella se encontró con Jesús, siguió sus pasos, siguió sus enseñanzas, a tal manera que me admira que ella estuviera ahí para buscar al Cristo resucitado. Y lo encontró. Entonces nosotros dispongámonos cada día a buscar al Cristo resucitado y va a hacer cosas grandes en nuestros corazones. Porque tenemos que caminar viendo al invisible, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces hay grandes milagros operando en los tiempos antiguos de muchas mujeres. Mujeres sabias, entendidas, conocieron a Dios. Por eso dice en Proverbios capítulo 12, mujer de virtud, ¿dónde está? Pues está en Cristo. Está ahí Dios obrando en ella poderosamente, poniendo su palabra. Dice que su luz no se apaga porque mantiene su lámpara encendida. El Espíritu de Dios está en su corazón, alumbrándole cada día. Y no entran tinieblas, porque ya lo vimos que si el ojo está limpio, entonces todo nuestro corazón tendrá luz. No ocupemos nuestros ojos para ver cosas desagradables, porque el poder de su Espíritu se quiere mover en nosotros para enseñarnos cosas nuevas, revelarnos cosas nuevas. Cada día hay poder en la sangre de Cristo. Quiere operar en las vidas. Hizo libres a los endemoniados, sanó a los enfermos. Hay poder en su nombre, en su reino. Glorifica a Dios su palabra, porque en Él está la vida y es una vida eterna. Esa vida de Dios es la que debemos buscar todos los días de nuestro diario vivir. Conocí a una mujer que Dios le habló, se convirtió al Evangelio y Dios le habló. Le dijo que la iba a utilizar, que la iba a hacer su sierva, y ella no se detuvo. Empezó a buscar y a buscar la presencia de Dios en ayuno, en oración, estudiando su palabra, buscando al Todopoderoso. Y Dios ha glorificado su nombre en ella, porque supo encontrarse con Dios. Su caminar de pruebas sirvieron para afirmar su corazón y en ningún momento ha quitado el propósito por el cual Dios la llamó. Situaciones adversas no deben limitar nuestro corazón. El apóstol Pablo lo dejó claro: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ninguna cosa creada nos debe apartar del poder de Dios que está obrando en nosotros para hacernos nuevas criaturas, nueva creación, no conforme a lo que se ve allá afuera. ¿Qué es lo que se ve allá afuera? Allá afuera solo se ven pleitos, disensiones, pecado, pero en la casa de Dios, Dios nos quiere hacer un pueblo diferente y el poder de Dios va a operar en nosotros. Por eso dice un poquito aquí, un poquito allá. Él es el alfarero divino. Solo Él tiene el poder de cambiar de una persona amargada a una persona llena de paz, llena de gozo. Aprendamos en el nombre de Jesús a caminar y no permitamos que el enemigo traiga demudado nuestro semblante, sino que al contrario, le digamos en el nombre de Jesús, con el poder de su palabra: basta, basta. Tenemos un Dios vivo, un Dios, como lo dice que en 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay? ¿Qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Dice que cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación,
lenguas, interpretación, que todo se haga para edificación, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Romanos 12, del 6 al 7 dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza, porque esto se ha logrado a través del poder de Dios. La palabra se revela, el corazón cambia, no permitimos que haya tristeza, dolor, angustia. Nos liberamos de todo eso. El poder de Dios lo hace, porque solos nosotros no podemos. Por eso es que necesitamos que opere este reino en nosotros. Como dijo Jesús: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Confiemos en que este reino es un reino de poder. Confesémoslos todos los días, y aún en las adversidades declaremos que nuestro Dios es poderoso para actuar y hace cambios maravillosos. Dios es bueno, Dios es fiel. Necesitamos caminar dándole la gloria, la alabanza a nuestro Padre Celestial, porque el reinado de Jesucristo tiene un amor precioso para nosotros, y su creación es grande. Vimos la vez pasada a Nicodemo. Le dijo Dios que tenía que nacer de nuevo. Esa nueva criatura en nosotros es la que está operando grandes cambios en nuestra conducta. Esta es una conducta diferente a la del mundo. Nos piden paz, nos piden gozo, un corazón suave y sensible. Eso no lo podíamos tener en el mundo. Al contrario, ya vimos que Faraón endureció su corazón en cada plaga, cada situación difícil. Solo Dios puede darnos un corazón suave, tierno, apacible en medio de las tempestades. Estos tiempos que estamos viviendo pueden endurecer nuestro corazón, o podemos poner nuestras manos levantadas delante de su trono declarando: tú eres mi Dios, mi Salvador, tú eres mi esperanza, la roca eterna, el refugio de mi alma. Podemos pedirlo. Cambiemos, que el poder de Dios nos cambie. Se puede, claro que se puede. Tenemos una vida por delante, la vida eterna, porque en este reino tenemos que avanzar. Así como Ana, qué ejemplo más precioso. Me encanta ver ese ejemplo de Ana. Muere su esposo, 7 años dice que vivió con él y murió. ¿Qué hizo ella? Se refugió en la casa de Dios, ayunando, orando. Ahí estamos seguros, ahí estamos refugiados, y la mano poderosa del Altísimo Dios va a estar con nosotros. Dios es bueno, Dios es fiel. Y en el Salmo nos dice con las primeras palabras que los pequeños y los cantos de los mayores, hablando de los niños en el Salmo 8, pero lo que me gusta a mí es que has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Busquemos ese poder de Dios, esa autoridad de Dios, y caminemos viendo al invisible, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque en la casa de su Padre, dice la Escritura, hay muchas moradas. Y si así no fueran, no lo hubiera dicho. Pero Él va a preparar una morada especial, una morada para que heredemos las moradas de Dios. Dios es fiel y verdadero. Él cumple sus promesas. Él opera de una manera maravillosa. Busquemos a ese Dios
Conozcámosle con todo nuestro corazón. Vamos a orar en estos momentos porque de veras necesitamos clamar a Dios que Él opere en nosotros y que nos guarde para que podamos estar siempre llevando abundante bendición a nuestro corazón. Él es el que nos auxilia y nos libra de toda maldad. Oramos a Dios, le pedimos misericordia. Padre que estás en los cielos, venimos a renunciar a todo lo que no te agrada, porque hemos estudiado que tú puedes operar en nosotros milagros grandes. Al que se mantiene lleno de ira, Señor, tú le proveas paz. Al que está amargado en su corazón, tú le proveas, Señor, dulzura. Padre, por favor, tú eres un Dios grande y maravilloso. Noemí declaró, llámenme, ya no me digan Noemí placentera, llámenme amargura, le dijo, porque ella se sintió amargada por todo lo difícil que había pasado en su vida. Pero Dios obró en su corazón, la llenó de gozo y de paz. Así, Señor, te pedimos en esta hora, susténtanos con la diestra de tu justicia, haznos caminar en novedad de vida. Levántate, poderoso Salvador, haznos sabios al caminar en esta tierra. Señor amado, por favor, auxílianos, porque los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Y tú eres un Dios que ha encendido una lámpara, grande lámpara, para que caminemos buscando al invisible, encontrándonos con el Todopoderoso. Cuán justos y verdaderos son tus caminos, Señor. Bendice este pueblo que escucha estos temas. Opera en grande, obra, Señor, maravillas en ellos. Glorifícate, por favor. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el Dios de milagros. Opera en nuestros corazones como lo hiciste en David, como lo hiciste en Ana, como lo hiciste en Abraham, en Moisés, como lo hiciste en esos ejemplos que tú nos das para ser transformados con tu amor, con tu gracia. Por favor, Señor, oramos, transforma nuestras vidas, que podamos despojarnos de todo lo que a ti no te agrada, que podamos estar delante del trono de tu gracia, confiados en que tú eres el que opera grandes maravillas en nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, y conforme al poder que obra en nosotros, podamos ser cambiados en esa nueva criatura, potenciada por el poder de tu Espíritu Santo, alcanzando grandes promesas. Señor amado, te pedimos en el nombre de Jesús, para que tú obres cada día en nuestros corazones. Glorifícate, Señor. Haz cosas grandes en los corazones de tu pueblo. Oramos para que tu palabra nos dé luz a nuestro corazón. Huyan las tinieblas y tu nombre se glorifique en grande. Gracias, Señor. Tú eres el verdadero Dios, el Todopoderoso. Confiamos en tu palabra y anunciamos que tú eres un Dios poderoso. Y los hogares que se abren, Señor, para estudiar tu palabra, que haya poder de Dios trabajando en los corazones. Trabaja en esos corazones para gracia y misericordia, como entraste en la vida de la familia de Cornelio, Señor amado, y operaste grandes milagros. Padre, fueron llenos de tu poder, fueron salvos por tu gracia y amor. Así oramos por las familias que aún no te conocen como Señor y Salvador, pero el que está orando, intercediendo por ellos, se cumpla tu palabra, Señor.
sé salvo tú y será toda tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Señor les bendiga y les guarde. Nos seguimos viendo a través de este programa. Que Dios lo bendiga.